Les voy a leer la reprensión que le hizo el apóstol Pablo al apóstol Pedro eh, en esta versión NTV. Es bien impresionante. Dice, el apóstol Pablo, cuando se dio cuenta que el apóstol Pedro no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, le dije públicamente a Pedro, ni en privado, públicamente me dirigí a Pedro y le dijo, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir a las tradiciones judías? ¿Será que Pedro les habló de la doctrina? No, con su actitud. Porque los gentiles dijeron, bueno, entonces si él se aparta porque nosotros somos gentiles, tenemos que volvernos judíos para compartir con ellos, ¿verdad? Ya estaban en confusión. Mire qué tremendo es eso, porque Pedro era un líder. Y le sigue diciendo el apóstol Pablo, tú y yo somos judíos de nacimiento y no somos pecadores como los gentiles. Recuérdense que la diferencia era que el pueblo de Israel creía en un solo Dios y los gentiles eran paganos y eso lo hacía más desechados, ¿verdad? Porque tenían muchos dioses, eran idólatras y eso era bien recriminable en la ley judía. Entonces dice, nosotros no somos pecadores como los gentiles. Verso 16. Tú y yo sabemos, le dice Pablo, que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. Pedro y Pablo lo sabían muy bien. Así le dice Pablo, lo sabemos. Y no por la obediencia a la ley. Y nosotros, incluyendo a Pedro, hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley, porque nadie pudo obedecer la ley, solo nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él la cumplió por todos, tanto judío como gentil. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Miren esto. Nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Ponga atención. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Le pregunta. El que nosotros hayamos creído en Cristo, hayamos abandonado la ley para creer en Cristo, para ser salvos, y esto, la ley nos condena por hacer esto, o sea que Cristo nos ha conducido al pecado por creer en la justificación en Él. Eso le está diciendo. De ningún modo, eso no es así, de ninguna manera. Dice, más bien, dice el apóstol Pablo, soy un transgresor. Miren lo que le está diciendo a Pedro. Más bien, soy un transgresor si vuelvo a reconstruir el viejo sistema de la ley que ya destruí. Miren lo que dice Pablo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. ¿Por qué? Porque no la pudo cumplir. Si fallaba en un punto ya era condenado. Jamás el hombre ni un israelita, por más que quisiera, pudo cumplir la ley. Así que cuando me condenó la ley, morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios.
Mi antiguo yo, dice el apóstol Pablo, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viniera por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Nosotros necesitamos de la gracia de Cristo. La ley no nos puede justificar. Y si nosotros ya hemos conocido el camino de la gracia, ¿por qué queremos volver a irnos al camino de la esclavitud y de la condenación? No tiene sentido, ¿verdad? Cristo murió para abrirte una puerta, para mostrarte el camino para llegar a Dios por la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios por este evangelio y que Dios te bendiga.